primero que quisiese resaltar es que decidí titular esta reflexión sin mayores pretensiones, indicando que se trata de la lucha del derecho por el control del poder en Colombia. Y esto nos invita a reflexionar sobre los asuntos, las materias y los temas que constituyen los cimientos de todo orden jurídico y de todo orden político en la historia de las sociedades y principalmente de las sociedades occidentales. En ese orden de ideas yo quisiese introducir el tema indicando que los conceptos de constitución y de democracia en general están en permanente construcción. Son conceptos que expresan la racionalidad y normalmente a través de un diálogo generacional permite transmitir experiencias sobre el derecho, sobre el poder, sobre la persona, sobre los asuntos públicos, y que son conceptos esencialmente perfectibles, que aprenden de sí mismos. En ese sentido, como Popper lo indicaba en alguno de sus textos, abro comillas, él decía lo siguiente: hasta tanto la experiencia del hombre no se agote, el conocimiento de este tipo sobre el Estado y el derecho no dejará de ser un conocimiento aproximado que no proporciona certeza absoluta, sino que a través de nuevas experiencias será corregible. Y en ese sentido estará en el último estadio de posible error aún no contradicho. Y es sobre ese posible estadio que voy a hacer algunos énfasis, también indicando que algunas de las formas más atractivas de presentar este tema es a través de dilemas, de posibles contradicciones que en general en estos temas de la política y del derecho constitucional, del derecho público político, generan las más agudas y las más candentes discusiones y debates. Digamos así lo siguiente: primero, la libertad es el fundamento del orden jurídico, y en ese orden de ideas exige la vigencia de la seguridad jurídica como un valor axial del derecho justo, que nos permita tener un grado más o menos importante de certeza en el derecho. Esto lo exige la libertad. En ese sentido, el derecho requiere un grado importante de armonía, de coherencia, de consistencia, de estabilidad, para que cumpla su carácter instrumental y en ese orden de ideas sirva como una herramienta y como un instrumento de garantía para la libertad. Y así, siguiendo pues uno de los más grandes positivistas del siglo pasado, digamos que el derecho se justifica en su eficacia, y en especial el derecho y la Constitución se justifican en la eficacia que tienen para conseguir tres grandes propósitos. Primero, que el poder se exprese dentro del derecho. Segundo, evitar que el poder transite por fuera del derecho. Y en tercer lugar, un asunto aún más delicado, y es impedir que el poder no reglado, el poder de hecho, convierta al derecho en un instrumento servil del autoritarismo y del totalitarismo. En ese sentido, haciendo énfasis en esta última consideración, tendremos que decir que la democracia constitucional y el carácter humanista que ella tiene implícito exigen no solo leer el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice que toda sociedad en la cual no estén establecidos los derechos ni garantizada la separación de los poderes carece de constitución, bajo la idea de la Constitución como un texto que consagra los derechos de las personas y limita el poder a través de la separación de los poderes y de un sistema de frenos y de contrapesos, de checks and balances, sino ante todo también exige que hagamos un énfasis especial en general la creación de las competencias dentro del sistema jurídico para el ejercicio del poder. Y esto en sí mismo es la creación del derecho mismo como una expresión del poder reglado, excluyendo el poder no reglado. Así pues, hagamos el énfasis en que la libertad es el elemento configurador del constitucionalismo moderno,
que exige excluir la ambigüedad, la confusión, la oscuridad y la dispersión en las competencias para la creación del derecho. Si se crean competencias ambiguas y confusas para la creación del derecho, la posibilidad de que el derecho disminuya en su propósito eficaz de contener al poder es alta. Digamos lo siguiente, y es que lo que le conviene a las sociedades, lo justo, bueno, vivir honestamente, no hacer daño a nadie y darle a cada uno lo que le corresponde, lo que conviene, lo justo de una sociedad, hay que discutirlo con el derecho y dentro del derecho, con las instituciones del Estado que están en el marco jurídico. Por supuesto, tenemos que hacer un énfasis importante en que la democracia en sí misma, en este contexto, por supuesto y modernamente, pues excluye la noción de pura mayoría. La democracia es ante todo un conjunto de valores, un conjunto de instituciones, un conjunto de reglas que permiten la mayor libertad y participación posible para facilitar los derechos de las mayorías que ganan en un determinado momento y ante todo protegiendo los derechos de las minorías. Esto adicionalmente dentro del pluralismo, ese pluralismo que permite el mayor derecho a las propias diferencias, quizás como le dice un importante constitucionalista italiano, esa diferencia que permite que todas las personas sean un individuo diferente de los demás y todos los individuos sean una persona como los demás. Es ese pluralismo el que permite la más acentuada igualdad en las posibilidades de libertad, para que allí cada persona defina los proyectos de vida individual y sea diferente como resultado de la libertad. Y todo esto con un elemento básico, con la alternancia del poder, una alternancia indispensable que permite que ese valor epistemológico de la democracia le permita a las sociedades descubrir poco a poco, generación tras generación, cómo viven mejor y qué les conviene. En ese orden de ideas y dentro de este contexto, los cimientos más importantes del ordenamiento jurídico se vienen a encontrar, entre otros, no obstante las discusiones que puedan darse sobre el particular, en las normas de reforma a la Constitución, en el sistema de fuentes del derecho y en algún momento, como Bobbio lo planteó, en el sistema del control de constitucionalidad y las tensiones entre los tribunales y el Parlamento. Hay un artículo de 1984 de Francisco Laporta de las Cortes Generales de España que se llama Norma Constitucional, Mayorías, se llama Norma Básica, Constitución y Decisión por Mayorías. Y allí él se pregunta cuál es la norma más importante de la Constitución y empieza a sugerir una serie de criterios para tratar de encontrar cuál es la norma más importante de la Constitución, y dentro de estos criterios sugiere el criterio de derogación, y es allí en donde uno dice, bueno, ¿cuál es la norma que si derogo en la Constitución se deroga todo el sistema jurídico? Y concluye que esa norma es aquella norma que se refiere a la soberanía popular. Y es así como nuestro artículo 3 radica, nuestro preámbulo y nuestro artículo 3, la soberanía en el pueblo, la cual se ejerce directamente por sus representantes, y hago énfasis en esta parte, en los términos en que la Constitución establece, no por fuera de la Constitución. El pueblo se vincula a la Constitución y la Constitución se vincula al pueblo. Y es allí en donde tenemos que valorar la eficacia del sistema jurídico en su lucha contra la arbitrariedad y en la protección de la libertad. Digamos lo siguiente: Colombia es un país, en ese sentido, con una textura constitucional algo compleja, que algunos critican y algunos otros elevan como virtuosa. Nosotros
tenemos no solo los 380 artículos de la Constitución, sino que en estos 34 años hemos tenido más de 60 reformas a la Constitución, la mayoría de ellas a la parte orgánica de la Constitución. Adicionalmente, hemos integrado dentro de la Constitución incluso leyes e incluso decretos, como lo hace el artículo 48 de nuestra Constitución, que cita la Ley 100 y que cita el decreto 2090 del 2003. Tenemos una reforma constitucional que se ha dado fundamentalmente en el sistema político, en el voto en las elecciones, fundamentalmente en los recursos, que se ha cambiado muchas veces, como por ejemplo el artículo 176 sobre la circunscripción de la Cámara, que tuvo reformas en el 2005, una en el 2013, otra en el 2015, o la norma sobre el voto. En general, tenemos una constitución con una gran reforma durante todos estos tiempos. La Constitución americana tuvo 27 reformas, 10 de ellas en 1700. La Constitución americana en 1787 tuvo 10 de ellas en 1791 y no ha tenido tantas. Nosotros reformamos fácilmente la Constitución. Y aquí, como lo dice un gran autor, hay un especial peligro, porque precisamente el prestigio, abro comillas, el prestigio y la fuerza de la Constitución quedan afectados cuando esta es reformada con frecuencia. Pareciese que no fuese tan importante reformar la Constitución, pero lo que sí es cierto es que en Colombia, si se quiere reformar la Constitución, se reforma. Tenemos un número gigantesco de reformas constitucionales a través de actos legislativos. Y digamos también lo siguiente sobre la textura de las normas constitucionales. Nuestra Constitución, dentro de la teoría de la Constitución, pues establece valores, principios, derechos, normas de estructura, normas que habilitan competencia, normas de reforma. Tiene también lo que en una parte de la doctrina constitucional ha denominado cláusulas neutras, que son normas que pueden estar en la ley, en los actos administrativos. Es una Constitución absolutamente rica en los tipos de normas completas, incompletas, que contienen programas, que contienen fines, que contienen mandatos de optimización, etcétera, etcétera. Es una Constitución que en realidad, por esa misma textura, algunos doctrinantes estiman que con facilidad permite superar aquella contradicción implícita en toda norma que se deriva de el poder fáctico de lo normativo y el poder normativo de lo fáctico. Es decir, es una Constitución que puede adaptarse fácilmente a cualquier nueva realidad, y es una Constitución que tiene la virtud de generar una nueva realidad para el progreso de la sociedad. No es una Constitución absolutamente petrificada, es estable, porque la Constitución debe tener una vocación de perpetuidad, debe tener una vocación de estabilidad, debe tener una vocación de permanencia, más allá que perpetuidad, pero es una Constitución que fácilmente se adapta a una sociedad que quiere progresar. No es una Constitución que no tenga ese nivel de elasticidad. En ese orden de ideas, es precisamente una Constitución que fácilmente permite combatir aquellas tesis que sugieren una aparente desconexión con la realidad y que en algunos casos y en algunos países han permitido que se realice de manera abrupta una ruptura del orden constitucional, o algo aún más peligroso, y es que se realice de manera paulatina, poco a poco, en forma moderada, a través de pequeñas reformas que hacen que en un determinado sistema la concentración del poder sea tal que lleve al falseamiento total de la idea de la separación del poder y a la idea del sistema de frenos y de contrapesos, porque una rama del poder en el fondo termina controlando todas las otras ramas del poder, todos los órganos del control, toda la organización electoral, no obstante que en la Constitución formalmente exista esta división. En segundo lugar, quisiese pues por demás mencionar que nosotros debemos tratar con cierto cuidado las ideas relativas al poder constituyente. Y es que, pongamos el contexto. El poder constituyente originario y derivado, estructurado a partir de la idea de los poderes constituyentes y poderes constituidos de la Batres-Sieyès, pues parte de un presupuesto que no en pocas sentencias se ha mencionado, y es que el poder constituyente originario primario que está en cabeza del pueblo es ilimitado, o supuestamente es
ilimitado, porque existen muchas obras sobre los límites del poder constituyente derivado o secundario, pero tenemos que hacer la reflexión sobre la manera de comprender el poder constituyente originario o primario en cabeza del pueblo para entender si tiene o no tiene límites, si tiene o no tiene cauce, si tiene o no tiene procedimientos, si tiene o no tiene vinculaciones al orden jurídico que pretende reformar. Y en este orden de ideas, que en esta época pues, es lo que se menciona, se va siempre a la Constitución del 91, ¿sí? Y se mencionan los decretos y se mencionan las sentencias. Se mencionan pues, los decretos, el decreto ley 927 de 1990, que permitió el conteo de la séptima papeleta, y la sentencia que declaró la constitucionalidad de ese decreto, que fue la 59 de 1990, y se mencionan y se hacen reflexiones sobre el decreto 1926 de 1990, que a su vez también tuvo la sentencia 138 de octubre de 1990. Todos estas dos normas expedidas en virtud del estado de sitio que había sido declarado turbado en el decreto 1038 de 1984. Y aquí voy a hacer la cita expresa de lo que se dijo por la Corte Suprema de Justicia en ese momento. Abro comillas. Siendo la nación el constituyente primario y teniendo ella un carácter soberano, del cual emanan los demás poderes, no puede tener otros límites que los que él mismo imponga, ni los poderes constituidos pueden revisar sus actos. Como la nación colombiana, sigue un párrafo y continúa. Como la nación colombiana es el constituyente primario, puede en cualquier tiempo darse una constitución distinta a la vigente hasta entonces, sin sujetarse a los requisitos que ésta consagraba. De lo contrario se llegaría a muchos absurdos. El primero de ellos, que la reforma constitucional de 1957 no vale por haber sido el fruto de un plebiscito, que también fue nugatoria la de 1886 por no haberse sujetado a los dificilísimos procedimientos previstos por la Constitución de Río Negro 1863 para modificarla. A ver, entonces tenemos un poder constituyente originario que es ilimitado. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer sobre esto? Yo quisiera simplemente mencionar tres, sin entrar en el detalle de estos procesos, tres circunstancias. En Venezuela, la Constitución de 1961, la Constitución venezolana de 1961, en 1999, cuando llegó al poder, sí, en su momento Hugo Chávez se convocó una constituyente que no estaba prevista en la Constitución para modificarla. Y en su época los tribunales dijeron: el poder constituyente originario es ilimitado. En Ecuador, en el 2008, se cambió la Constitución de 1992 a través de una asamblea constituyente bajo esta misma premisa. En Bolivia ocurrió lo mismo. La Constitución de 1967 se cambió en el 2008 bajo esta misma premisa. Esas constituciones no preveían las constituyentes, se convocaron constituyentes bajo la idea de que el poder era ilimitado, y bueno, la historia ya es conocida por todos de qué pasó con estas constituciones, estos regímenes, estos países en esos momentos. Entonces nosotros este tema lo tenemos que tratar con especial cuidado y tenemos que mirar en detalle, bajo la teoría del orden jurídico y de la teoría constitucional, si podemos hablar o no de límites al ejercicio del poder constituyente originario, porque el derivado es fácil, ¿sí? El derivado es sencillo, pero el problema es en el originario, porque aquí nos pone en tensión, si es que aquí en realidad hay una tensión, a la soberanía popular con la supremacía de la Constitución. Entonces yo, pueblo, puedo cambiar la Constitución. Claro, se hacen las correspondientes aclaraciones. En el 91 el momento constitucional era diferente, allí hubo un acuerdo de todos los partidos políticos. El decreto 927 lo expidió un presidente, el decreto 1926 lo expidió otro presidente. No fue un proyecto de asamblea constituyente para perpetuarse en el poder. Las circunstancias además llevaron a que todos estuvieran de acuerdo. Se dijo que el poder constituyente originario era también un poder jurídico. Hoy en día nada de eso está dado y nada de eso está dado, ¿sí? Pero el punto es, aparte de estas circunstancias históricas, políticas y jurídicas diferentes,
¿cuáles son las reflexiones que podemos hacer sobre estos límites o estos cauces de este poder constituyente originario? Lo primero que deberíamos mencionar es que el ejercicio del poder constituyente originario no puede ser contradictorio con el presupuesto filosófico esencial que le da valor y valía, que es la libertad. Es decir, no se puede ejercer en virtud de la libertad un poder originario ilimitado que vaya en contra de la libertad y que en buena medida deje atrás todos los valores propios del constitucionalismo, que son los valores de la libertad. En segundo lugar, algunos autores han sostenido que esta diferencia entre el poder originario y el poder secundario pues no es del todo consistente, que en realidad el poder constituyente originario o primario pues solo se da una vez, y luego ese poder entra en un estado de reposo, de latencia, de vez en cuando se activa, pero solo puedo hacer la Constitución por primera vez, una vez. ¿Cuál? La primera. No puedo volver a refundar cada vez que quiero el Estado. De la misma manera, se ha hecho una diferenciación bastante importante, que ya la menciono con un poco de detalle, de los límites de competencia a los límites del poder. Es decir, yo lo que puedo sostener es que una Asamblea Nacional Constituyente convocada para modificar totalmente una Constitución puede no tener límites de competencia, pero eso no significa que esa Asamblea Nacional Constituyente no tenga una serie de límites derivados de los procedimientos y de los requisitos y de las etapas y de las formalidades que la misma Constitución establece, que hace que el pueblo se exprese convocando eventualmente a una constituyente. Aquí hago una aclaración: el pueblo no la puede convocar directamente, tiene que ser la ley, pero ya miramos ese detalle, ¿sí? Una ley, ¿sí?, convocando una constituyente, como lo prevé la Constitución específicamente en nuestro país. Y en general, pues aquí existen pues, tres grandes providencias que quisiera mencionar, que son por todas conocidas, que son la sentencia C-551 del 2003, cuyo ponente fue el doctor Montealegre, la sentencia C-1040 del 2005, cuyo ponente fue el doctor Rodrigo Escobar, y la sentencia C-141 del 2010, cuyo ponente fue el doctor Humberto Sierra Porto. Y miremos un poco estas tres sentencias para ver este contexto. En la sentencia C-151 del 2003, pues nosotros adoptamos el test de sustitución de la Constitución, que algunos lo identifican con una decisión de 1967 del Tribunal de la India. Allí dijimos que no teníamos cláusulas pétreas y indicamos que en general los vicios de competencia eran unos vicios de procedimiento. En la sentencia 1040 del 2005, pues sobre todo citando a Dworkin, pues hablamos de los valores y de los principios de legitimidad de la Constitución, y dijimos que había una doble competencia para reformar la Constitución. Por un lado, pues la competencia del Congreso, y por otra, la de la Corte Constitucional, cuando verifica que no se vulnere la competencia de reforma. Si yo voy a reformar la Constitución, no puedo cambiarla totalmente, no puedo sustituirla íntegramente, no puedo afectar uno de sus ejes identitarios, los cuales sí se pueden identificar en la Constitución, no obstante la inexistencia de cláusulas pétreas. Y en general está la sentencia C-141 de 2010, que viene a constituir como el gran punto de reflexión y el gran punto de apoyo para efectos de poder evidenciar la existencia de algunos límites al poder constituyente originario o primario. Y yo me voy a permitir leerla para no incurrir en ninguna imprecisión. Hoy en día, que todo el mundo cita autores y cita doctrinas y dicen que unos dijeron y que los otros, voy a leer mejor, ¿ok? Y más, voy a leerla porque aquí está el doctor Humberto Sierra Porto, quien fue el ponente, y no me atrevería a parafrasearla, ni más faltaba con la presencia de él aquí. Dice así, abro comillas: situación diferente se presenta cuando ya no se trata de la reforma de la Constitución vigente, sino de su cambio, evento en el cual la Corporación ha reconocido en la citada sentencia C-551-2003 que la fijación de un cauce al poder constituyente primario originario es siempre imperfecta, pues el poder constituyente,
por sus propias características, es rebelde a una integración total en el sistema de normas y competencias, y por ello no admite una institucionalización total. Sin embargo, la Corte estimó que la Constitución de 1991 intenta superar este dilema y la tensión entre la soberanía popular y la supremacía constitucional por medio de una apertura del poder constituyente originario, previendo un procedimiento agravado de reforma. Y en la sentencia C-1040 de 2005 indicó que, se abre comillas dentro de la sentencia, el pueblo puede investir a una asamblea constituyente de la competencia para expedir una nueva constitución, posibilidad expresamente permitida en el artículo 376 de la Carta, y que solo por medio de este mecanismo puede ser sustituida la constitución vigente por una opuesta o integralmente diferente. Eso lo decía la 1040, ¿no? Está citando la 141 a la 1040 de 2005, cierra la cita. En esta hipótesis, el pueblo, todavía como poder constituido, decide si convoca o no a la Asamblea y al definir su competencia puede otorgarla para una simple reforma propia del poder constituido o concederle el mismo pueblo al fijar la respectiva agenda o concederle facultades tan amplias cuyo ejercicio conduzca al cambio de la Constitución vigente por otra, siempre que el mismo pueblo al fijar la respectiva agenda así lo haya determinado. Este supuesto no hace desaparecer del todo los límites, pues aunque ya no provendrían de lo dispuesto en la Constitución sustituida, tendrían su origen en las normas imperativas del derecho internacional y también en los convenios internacionales de derechos humanos, para citar apenas dos ejemplos. Así pues, de los distintos mecanismos contemplados en el artículo 374 constitucional, el único que no está sujeto a límites de competencia es una Asamblea Nacional Constituyente, siempre que sea convocado expresamente para proferir una nueva carta, y por lo tanto la vía del referendo constitucional no es la idónea para transformar los principios estructurales plasmados originalmente en el texto constitucional. Nuestra Corte Constitucional, de manera expresa y explícita, indica que existen estos límites, que se encuentran en buena medida en el pensamiento del constitucionalismo occidental, que están en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos, que no pueden ser vulnerados del todo en un momento en que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para efectos de modificar totalmente la Constitución. Y aquí hago una aclaración. A ver, el artículo 374 de la Constitución y hasta el 379 prevé el referendo, el acto legislativo y la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, la Asamblea Nacional Constituyente y el pueblo que actúa en la Asamblea Nacional Constituyente o en el referendo, en estos casos hace parte del poder constituido, y siempre en los tres casos se necesita una ley de la República. Y adicionalmente, para la eventualidad en que se vaya a sustituir plenamente una constitución, también se debe convocar una Asamblea Nacional Constituyente por una ley de la República aprobada por mayoría de ambas cámaras, que tenga expresamente ese mandato. Eso es lo que dice nuestra Constitución, eso es lo que nuestra jurisprudencia reconoce. No lo podemos hacer por fuera de la Constitución. No hay autores, no hay teorías, no hay bases, no hay doctrinas, no hay lecturas de importantísimos autores europeos o de cualquier parte del mundo o americanos que nos permitan no leer la Constitución. Y es que tampoco podemos pensar en que esta es una interpretación ni ortodoxa ni exegética, es lo que dice nuestra Constitución. En este caso, precisamente, es en donde entra esa idea y ese propósito, digamos, de proteger el orden jurídico, y donde precisamente se invierte una de las premisas del derecho, en donde dice que las cosas se deshacen como se hacen. Aquí no, yo hago la Constitución, pero no la deshago como la hice. Porque precisamente en esa estructuración de la reforma es en donde puedo garantizar la vigencia y la estabilidad del sistema jurídico. Así pues, sí podemos encontrar una serie de límites al ejercicio del poder. Y si no hay límites de competencia, eso no significa que me pueda saltar los procedimientos que la misma Constitución establece para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, siempre hablando de este poder constituyente originario o primario. Es absolutamente indispensable hacer un énfasis en esta materia y en este tema, indicando adicionalmente que, volviendo a nuestra textura constitucional, nosotros hemos integrado
ha recibido muchas críticas. Sí, a algunos les gusta, a otros no, pero podemos mostrarlo de manera positiva o de manera negativa. Pero hemos integrado una serie de teorías que llevan a que tengamos un marco de valores y de principios que complementan la lectura de nuestra Constitución a través del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, pues como todos sabemos, tuvo en Francia un contexto histórico en las decisiones 39 y 44 en 1970. Dicen que fue Tomás Ramón Fernández quien lo denominó en España así bloque de constitucionalidad en un artículo, y se empezó a aplicar en 1981, pero nosotros lo incorporamos y tenemos una gran cantidad de convenios y de tratados internacionales referentes a derechos humanos que se incorporaron al orden interno a través de la lectura integral de los artículos 93 y 94 de la Constitución, que hace parte del bloque de constitucionalidad. Nosotros tenemos muchísimos asuntos, temas, materias que hacen parte de la comprensión de nuestro ser constitucional y que en buena medida deberían orientar cualquier llamado al pueblo para efectos de que se pronuncie sobre las normas de la Constitución, sobre los cambios de la Constitución. Además, aclarando algo como lo acabo de indicar, nosotros tenemos una Constitución que permite en gran medida adaptar la realidad y adaptarse a la en ese mismo orden de ideas, también quisiese hacer un llamado especial a quizás una preocupación, y es que una vez analizado, digamos, el tema de la reforma constitucional, nosotros debemos tener especial cuidado en el sistema de fuentes del derecho, porque nosotros pues tuvimos una mutación constitucional del artículo 230 de la Constitución, básicamente con 4 sentencias de 1993, las menciono rápidamente en este entorno académico: la C-104, la C-113, la C-131 y la C-486 de ese año, que llevó a que la jurisprudencia se convirtiera en una fuente principal del derecho. Y es que no hay en el mundo sistemas puros de common law, sistemas puros de civil law, está todo integrado, pero nosotros hoy en día tenemos a la jurisprudencia como una fuente principal del derecho, y eso requiere que nos preguntemos y sepamos pues qué es la jurisprudencia, porque además la hemos llenado de adjetivos: jurisprudencia sentada, jurisprudencia reiterada, jurisprudencia uniforme, jurisprudencia unificada. Hemos creado una gran cantidad de sentencias. Hay sentencias de tutela, la Corte Constitucional, de constitucionalidad, sentencias de unificación. En el Consejo de Estado con el CEPAGA creamos las sentencias de unificación jurisprudencial. Allí creamos un mecanismo del 102 de extensión de jurisprudencia, de la misma, y bueno, también ante el Consejo de Estado con posterioridad en 293, si no recuerdo mal. De la misma manera, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, pues, y en el entorno, digamos, clásico, nosotros siempre tuvimos a la doctrina probable del artículo 4 de la ley 169 de 1896, que también está en el artículo 7 del Código General del Proceso, que hoy derogó la ley estatutaria de administración de justicia el año pasado, ¿sí? Y lo derogó, se derogó la doctrina probable. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto, en un país que tiene el Consejo de Estado con 31 magistrados, la Corte Constitucional con 9 magistrados, la Corte Suprema de Justicia con 23 magistrados, más los de la Sala de Instrucción, más los de primera instancia, que sumados dan otros 9 magistrados, más la Comisión de Disciplina Judicial con 7 magistrados, que también allí dicen cosas importantes, que seguimos los abogados y los jueces, y seguimos todos, porque si no nos disciplinan, en fin. Y con la idea de un precedente, y el precedente vertical, y el precedente horizontal, y la doctrina judicial, y la doctrina integradora, y la doctrina interpretativa, etcétera, pues tenemos que tener cuidado en la manera como se expresa el derecho, porque entonces tenemos una sentencia que dice una cosa, otra sentencia que dice otra cosa, que nos genera un grado de desorden y que nos impide muchas veces saber a qué atenernos, con una postura en una corte, otra postura en otra corte, o dentro de la misma corte una postura en una sección y en otra sección, o dentro de la misma sección una postura en una subsección y otra en otra subsección, o un auto que dice un tema y otro auto que dice otro tema. Y ese conflicto de competencias muchas veces es fácilmente aprovechado por el poder, que quiere eventualmente conseguir un objetivo que no se compadece, digamos, con las garantías de libertad que hemos venido mencionando. Y esto, obviamente, para, digamos, ir cerrando un poco esta aproximación con una especial preocupación, pues, que debemos ahora resaltar sobre la mesa, y es que nosotros, claro, nosotros
tenemos el sistema de control de constitucionalidad mixto, que combina el sistema austriaco, el kelseniano, con el sistema difuso norteamericano de la sentencia del juez Marshall versus Madison, la de Judicial Review. Bueno, en fin, tenemos todo esto. Sí, claro, y hay muchas normas de la Constitución que hacen que la defensa de la Constitución esté en cabeza de todos, de los servidores públicos y de la ciudadanía. Pero eso no significa que todos podamos interpretar la Constitución como queramos, con la autoridad que la competencia da prevista en la Constitución a los órganos judiciales. Y en ese sentido hay que tener un especial cuidado en la manera en cómo se expresan los debates constitucionales, en la manera en cómo se presentan estas polémicas constitucionales. Porque, claro, esta flexibilidad, voy a calificarla así, de nuestro ordenamiento jurídico, que es criticada por muchos, pero pues en este caso tendrá una gran virtud para que nosotros podamos entender que tenemos un sistema jurídico rico en jurisprudencia, en leyes, en normas constitucionales, para efectos de proteger que la libertad no sea minimizada o disminuida por un ejercicio inadecuado del poder. O, dicho de otra manera, para conseguir que el poder se exprese dentro del derecho y evitar que el poder transite por fuera del derecho, ¿sí? Aunque esta misma conjunción de grandes competencias y de grandes facultades eventualmente también puede ser mal utilizada para efectos de crear un entorno de confusión de competencias que permitan poco a poco conseguir cambios que nos acerquen a la concentración excesiva del poder en cabeza de un determinado grupo, de una determinada facción, y la Constitución se convierta, como lo advierte uno de los constitucionalistas españoles más importantes. Dice, la Constitución pues es un concepto polémico, es un concepto polivalente, es un concepto cambiante, y hay que protegerla porque muy fácilmente se vuelve un concepto combativo de una facción, de un grupo, y se vuelve la Constitución del adversario, y se habla en favor o en contra de la Constitución. Y en realidad la Constitución debe ser pluralista, amplia, y no puede pertenecer a nadie porque nos pertenece a todos. En ese sentido, nosotros estamos en estos años en esa lucha incesante, constante, con jurisprudencia muy valiosa como la que acabo de citar, que nos da herramientas y caminos, la que acabo de citar, la C141 de 2010, que nos da herramientas y caminos para comprender y para entender que nuestro derecho tiene la capacidad de luchar contra la arbitrariedad y de ganar ese propósito de controlar el ejercicio del poder. Muchísimas gracias.